Bien, le damos a todos y todas la más cordial bienvenida a este cuarto ciclo iberoamericano de diálogos contemporáneos sobre el tema historia, historiografía y memoria. Como miembro del comité científico, me es muy grato dar inicio a este ciclo iberoamericano de diálogos que se celebrará el 26 al 28 de marzo del 2024. Queremos agradeceros a todos vuestra participación e invitarlos a asistir a la mesa de debate que abrirá este ciclo. Esta mesa se titula La memoria en contextos postindustriales, desafiando el concepto progreso en la historia económica. Esta mesa de debate tiene a 4 destacados investigadores: Gilmer Poster, Irene Díaz y Andrés Torres y Esperanza Rock, quien les habla. Una vez más, me gustaría agradecerles su presencia y reiterarles que ha sido un placer escucharle a cada uno de ustedes. El cuarto ciclo iberoamericano de diálogos contemporáneos es un evento promovido conjuntamente por Conjugares, Centro Portugués de Apoyo a la Investigación Científica y la Cultura de Portugal, NUDISUR, el Centro de Investigación del Sur de Chile, NUPAM, el Centro Fluminense de Patrimonio, Arquitectura y Memoria de Brasil, el Programa de Posgrado en Patrimonio, Cultura y Sociedad de la Universidad Federal de Río de Janeiro, celebrado asincrónicamente desde Oporto, Portugal, entre el 26 y el 28 de marzo del 2024, con el apoyo de la editora Cravo, la Organización Cultura y Territorio y la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro. Agradecemos a todos su participación y les invitamos a ver las presentaciones disponibles en el canal de YouTube de Conjugare. Gracias a todos. Dicho esto, le vamos a dar el pase a Guy para que nos pueda presentar su breve ponencia que titula Crafting the Past. Guy es historiador con más de 10 años de formación en investigación, cuyos intereses se encuentran en general en el patrimonio industrial, la memoria, arqueología industrial, historia urbana e historia social. Tiene experiencia en metodologías de investigación cualitativa, en particular en el análisis de datos desde la perspectiva de la arqueología industrial combinada con la semiótica social. Su investigación de doctorado de la Universidad de Minho, en Sevilla, trata sobre un sitio industrial portugués parcialmente abandonado para comprender el papel de su cultura material y de sus significados simbólicos y sociales en los procesos de creación de memoria y patrimonio. En su máster analizó los impactos urbanos de una estación de tren en Brasil y cómo sus significados simbólicos cambiaron a lo largo de los años. Su investigación postdoctoral en el Instituto de Movimientos Sociales de la Universidad de la Ruhr en Bochum, Alemania, busca comprender cómo los usos actuales y la gestión del patrimonio industrial contribuyen a las prácticas de la construcción de la memoria y sus impactos en el bienestar de las comunidades en contextos de la desindustrialización. Actualmente es profesor asociado de Patrimonio Digital en el Departamento de Arqueología de la Universidade de Sheffield. Gui, quedas tú a cargo. Muito obrigado. Eu vou falar em português porque são uma das poucas oportunidades em que eu tenho para fazer a apresentação do meu trabalho em português já faz alguns anos. Estou aqui em Sheffield, embora tenha feito o doutoramento em Portugal e Espanha. Faz tempo que eu não apresento meu trabalho em português. Muito obrigado pelo convite, Esperança, muito convite pela oportunidade para apresentar o trabalho. Esse o que eu vou apresentar, essa pesquisa, Crafting the Past, é uma pesquisa ainda em desenvolvimento. Nós acabamos de receber um financiamento pequenino para desenvolver a investigação. E o objetivo é usar uma aproximação, um approach criativo sobre o patrimônio industrial e sobre a memória das comunidades em áreas desindustrializadas. Sheffield vai servir mais ou menos como um teste
para a aplicação dessa metodologia numa investigação que vai ser financiada pela Comissão Europeia entre 2024, agora em outubro, até 2026. Pode passar o slide, por favor? Ok. Bom, basicamente, eu vou apresentar. Os slides estão em inglês porque eu também gostaria de compartilhar essa apresentação com os meus colegas daqui, com os meus alunos. Então, eu deixei a apresentação em inglês. Mas, basicamente, essa ideia de desenvolver uma atividade, uma pesquisa envolvendo uma aproximação mais criativa sobre o patrimônio industrial vem do fato de que, durante a minha pesquisa de doutoramento, verifiquei que a construção de memória, muitas vezes, e da própria construção de patrimônio, do patrimônio industrial como patrimônio, pode levar a uma narrativa na qual falta diversidade em termos de representação histórica, em que se cria uma representação idealizada do passado, e ao mesmo tempo em que algumas narrativas de memória apenas perpetuam histórias e narrativas que já são dominantes em uma determinada sociedade. Com a investigação que eu desenvolvi em Portugal, eu percebi que uma das consequências era o baixo nível de envolvimento e participação das comunidades nessas áreas desindustrializadas, com o processo de construção de memória, com o próprio engajamento junto ao patrimônio, né, da maneiras como elas se participavam das atividades e das ações patrimoniais. Próximo, por favor. Então, foi a partir dessa percepção que eu escrevi um projeto, esse projeto que eu mencionei que vai ser financiado pela Comissão Europeia, chama Beyond Rust, Memória e Bem-Estar em Comunidades Pós-Industriais, cujo objetivo é perceber como que o engajamento com o patrimônio industrial e com o processo de construção de memória impacta no bem-estar dessas comunidades. Próximo, por favor. Só que, em meio a esse processo de construção desse projeto, eu me envolvi também com uma atividade criativa de como desenvolver, mais ou menos como uma forma de exorcizar também o processo todo de doutoramento e da investigação, e de me envolver criativamente com histórias e memórias que eu tive contato durante a investigação doutoral e que não puderam, muitas vezes, entrar na tese. E também pelo fato de que eu gostaria de fazer muitas formas de expressão que eu gostaria de ter tido durante uma investigação acadêmica, eu não pude por restrições de linguagem, por restrições de linguagem acadêmica, do formato da tese. Então, durante esse período, eu reorganizei textos que eu escrevi e desenhos que eu fiz durante a minha investigação doutoral, e eu organizei sob a forma de um livro, que chama Palavras em Ruínas. No entanto, quando eu terminei de escrever o livro, eu percebi que eu queria saber, eu comecei a buscar formas de envolver as comunidades e buscar as memórias delas de uma forma mais participativa delas, porque, na verdade, o livro foi a minha percepção sobre o que eu li, sobre o que eu estudei. E eu queria criar uma investigação, uma investigação que trouxesse as memórias das pessoas e as percepções delas sobre o patrimônio, sobre sua própria história, para o foco da divulgação desse patrimônio. Pode passar, por favor. Então, eu busquei desenvolver aquilo que o historiador chamado Jacques Legoff fala de imaginação científica. E, para isso, eu pensei em criar um projeto em que eu envolvesse as comunidades de modo a fornecer ferramentas de escrita criativa
e de narrativas visuais, desenhos, pinturas, desenhos rápidos, que envolvessem essas comunidades, de modo que elas tivessem essas ferramentas para explorar e compartilhar suas memórias e as maneiras como elas se relacionam com o patrimônio local. Nós recebemos agora o financiamento da universidade. A universidade foi muito generosa em financiar esse projeto, em que nós vamos aplicar um método de community-based approach, né, que é em que as comunidades elas fazem parte do processo de investigação desde o início. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi buscar um grupo de patrimônio aqui na cidade que apoiasse e que construísse o projeto comigo. E o investigador, no caso, eu vou fazer a gestão, talvez, das ferramentas, mas quem vai construir o projeto são os participantes. E a ideia é que eles deem feedback também nos resultados. Por isso que a ideia quando eu falo que a ideia é empoderar essas comunidades para elas compartilharem as memórias e seu próprio patrimônio, suas relações com o patrimônio, é efetivamente envolvê-la em todo o processo de construção da investigação científica, inclusive analisando os resultados das produções deles para produzir uma revisão da estratégia de patrimônio da cidade, que foi adotada pelo Council, não sei em português, eu acho que seria a prefeitura ou a Câmara, que foi adotada pela Câmara e que foi construída pela comunidade, por esse grupo chamado Join Up Heritage Sheffield, que é um grupo que envolve a comunidade, envolveu a comunidade na construção dessa estratégia de patrimônio e que foi adotada pelo Council. Então, o processo todo de construção tanto da revisão quanto dos próprios resultados da análise vai ser desenvolvido em parceria com membros da comunidade, com membros do grupo de patrimônio, para criar efetivamente uma atividade que seja community-based, que envolva a comunidade efetivamente, não que os use como ratos de laboratório, né? Então, basicamente é isso. Próximo, por favor. Então, a reflexão que eu deixo aqui é que envolver a comunidade efetivamente em todo o processo de investigação científica e acadêmica envolve um aspecto ético e social, de responsabilidade ética e social, tanto da parte da academia, mas também da parte de todos os envolvidos, de todos os que estão envolvidos nessa empreitada. E o meu objetivo fundamental é criar uma estratégia, ou apresentar uma estratégia que seja mais inclusiva e mais democrática dentro das práticas de construção de patrimônio, mas também dentro das práticas de compartilhamento de memória, né? E na própria prática de pesquisa e investigação patrimonial. De modo que o foco da investigação em patrimônio industrial não seja só a preservação daqueles resquícios do passado, mas que esses resquícios do passado tenham uma significância no presente, e que nós possamos aprender com o passado e com essa sabedoria das pessoas, né, e do seu envolvimento com o patrimônio. Mesmo que muitas delas nunca tenham visto efetivamente uma fábrica funcionando, mas elas, por estarem numa localidade que tem uma história industrial muito forte, podem contribuir para essa reflexão, né, sobre a indústria, o passado industrial, a desindustrialização e como construir uma memória desse passado. Acho que é isso. Muito obrigado. Muchas gracias, Gui. Qué importante esta base comunitaria de cómo realmente reconstituir una memoria que sirva para el
presente y futuro, con una significación que haga sentido, desde, como tú decías, esta responsabilidad ética y social que también podemos promover desde la academia. Muchas gracias. Bueno, a continuación voy a dejar con ustedes a Irene Díaz, quien es investigadora española, doctorada en investigaciones humanísticas e historia y análisis social, ambas de la Universidad de Oviedo. Es licenciada en Geografía e Historia en la misma casa de estudio. Su línea de investigación aborda temáticas relacionadas con el franquismo, el movimiento obrero, los procesos de desindustrialización y la historia oral. Hoy se encuentra desarrollando una investigación postdoctoral de análisis comparado del proceso de desindustrialización del norte y sur global, tomando como casos de estudio Asturias, España y la región del Biobío, Chile, si es que es así la historia, Irene, me confirmas. Bueno, Irene además es historiadora oral y ha liderado el proceso junto a Rubén Vega de la construcción del archivo de fuentes para la historia social de Asturias. Irene, por favor, adelante. Muchas gracias a la organización Esperanza como moderadora, te lo agradezco mucho. Buenas tardes desde Asturias. Yo, si os parece, porque no tengo PowerPoint, sí que quisiera empezar con una observación acerca del rol, del papel de las industrias extractivas, que yo creo que opera igual tanto en el norte global como en el sur, como en el sur global, y que tiene que ver con que estas industrias extractivas han tenido y en cierta medida siguen teniendo una enorme capacidad para articular relaciones económicas, relaciones políticas, fundamentalmente también por el tema que me interesa en este punto, socioculturales, y en ese sentido para conformar paisajes duraderos desde el punto de vista espacial y narrativo también, ¿no? Y es desde esta observación general que hago y que quiero compartir con vosotros, y para ir entrando un poco en materia acerca del tema de mi intervención sobre el proceso de desindustrialización en España y esta revisión historiográfica que quiero hacer, que lo que me interesa destacar o lo que llama poderosamente la atención en España es la ausencia o, si se quiere, desinterés que normalmente ha tenido el proceso de desindustrialización, ¿no? Es especialmente significativo que, sobre todo si tenemos en cuenta el impacto de los cierres, del desmantelamiento, de las manifestaciones, de los encierros de trabajadores, no ha habido una corriente de investigación que se haya detenido en el estudio, sobre todo porque no podemos entender la historia reciente de España y especialmente pues de regiones o de comunidades autónomas como Cataluña, Euskadi, País Vasco o Asturias, sin prestar atención, ¿no?, al impacto que tuvo la desindustrialización, el proceso de desindustrialización en ellas, ¿no? Y en realidad me estoy refiriendo a un desinterés o a una desatención que tiene como dos vertientes. Por una parte, no hubo un desarrollo, una continuidad en la línea de investigación desde el punto de vista económico, es decir, analizando las causas y las consecuencias económicas del proceso de declive. Sí que es cierto que hubo algunos trabajos individuales y no los menciono porque en realidad son tan escasos como significativo es que, a pesar de la relevancia de lo que estaba teniendo lugar, de la transformación que estaba teniendo lugar en España, no haya tenido una continuidad, no haya, digamos, sentado la cátedra para una línea de investigación. Si eso ocurre desde el punto de vista de las investigaciones o de la bibliografía o historiografía económica, ¿qué decir de mi propio ámbito como historiadora? Porque tampoco hubo
un interés, o no ha habido, al menos hasta ahora, ¿no? Yo voy a entrar a continuación, un especial interés por acercarse por parte de las humanidades. Naturalmente, sí hubo estudios, ¿no? Estudios muy particulares, muy concretos, pero muy escasos. Y aquí pues, habría que mencionar a historiadores, ya lo refirió Esperanza hace un momento, como Rubén Vega, o sociólogos como Kohler, pero se cuentan con los dedos de las manos. Como estáis viendo, al calor de esto que acabo de comentar, así a vuela pluma, lo que tenemos desde el punto de vista de la bibliografía o del interés historiográfico por un proceso de esta envergadura en España es prácticamente un páramo semidesértico en investigación tanto de la rama económica como más propiamente de la rama de humanidades, ¿no? Yo creo que en sí mismo, para conocer España, ¿no? Y sobre todo la evolución, la transformación productiva de, sobre todo los puntales de esa industrialización española, es significativo preguntarse por el porqué de esta ausencia, de este desinterés por un tema de investigación tan relevante para conocer la evolución reciente del país. Pero esto quizás lo podemos mantener para el debate. Yo tampoco tengo una respuesta, porque en realidad lo que sí me interesa abordar es el cambio de paradigma, porque efectivamente, como acabo de mencionar, no ha habido una corriente de investigación sobre la desindustrialización en el pasado, pero hace relativamente poco tiempo, y cuando hablo de poco tiempo lo puedo contabilizar en los últimos 6-7 años, sí que ha habido un cambio y empieza a haber, es verdad que de manera lenta pero sostenida, un cierto interés por el tema de la desindustrialización. ¿Por qué? Pues yo creo que es importante detenernos en el contexto europeo, en el contexto sobre todo post-pandemia, que obligó a repensar el papel de la industria en Europa, ¿no? Y también a raíz, nuevamente vinculándolo a las políticas europeas, esto quizás se circunscribe mucho al norte global, todo lo que tiene que ver con las políticas ambientales, la Agenda 2030, sostenibilidad, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, al calor de este de este interés que debería de haber estado desde antes sobre el proceso de desindustrialización, se está dando una situación que yo creo que por fin lleva al plano práctico lo que reivindicamos siempre en el teórico, y es la interdisciplinariedad, ¿no? La necesidad de entendernos con economistas, con geógrafos y geógrafas, con antropólogos y antropólogas, con historiadores e historiadoras, ¿no? Y yo creo que esos dos elementos, ¿no? Las políticas de la Unión Europea y la interdisciplinariedad han permitido que haya una mirada hacia el proceso de desindustrialización que está empezando, insisto, de manera muy lenta, pero que yo creo que es un camino de no retorno hacia una mirada del proceso desindustrializador en España, ¿no? En eso me voy a centrar, en lo que resta de presentación. No me quiero extender mucho porque así planteamos después el debate, ¿no? Y la pregunta sería cómo se está sustanciando este entendimiento entre distintas disciplinas que vienen del ámbito de las humanidades, pero también de las ciencias económicas, cómo está afectando esta política a un nivel más transnacional europea. Y yo creo que aquí sí que entra en acción una política europea, pero también una noción, un concepto que me parece de enorme utilidad, ¿no? Que es el de la transición justa. Es en ella
en este concepto fundamentalmente y no tanto en las políticas que lleva aparejada la transición justa en el ámbito de la Unión Europea, en la que me quiero detener para abordar este renovado interés, ¿no?, por el proceso desindustrializador español. Y pasa fundamentalmente y en primer término por, siquiera brevemente, ilustraros lo que yo entiendo al menos por la transición justa, ¿no? Y básicamente lo que hace es enfatizar el hecho de que en el proceso de transición económica productiva hacia una economía libre de carbono o baja en emisiones de carbono, los trabajadores, las comunidades y los espacios que habitan y que se ven afectados por estas políticas deben recibir un trato justo, ¿no? En eso consiste básicamente y muy sintéticamente la noción o el concepto de transición justa. Este concepto tiene tres patas, tres dimensiones, ¿no? El de la distribución, el de la participación y, para el tema que me interesa a mí como historiadora, el del reconocimiento, ¿no? Y aquí ya vamos centrando un poco el tema, porque al menos en mi caso como investigadora social es precisamente esa dimensión de reconocimiento la que quiero poner en valor, la que se está poniendo en valor en las distintas investigaciones que se van haciendo sobre el tema en España. Y es lo que quiero compartir con vosotros, sobre todo para poner de relieve el potencial que yo creo que puede tener, ¿no? Digamos que la justicia de reconocimiento es entendida como la comprensión y el reconocimiento de desigualdades históricas que además han sido continuadas, que no pueden al mismo tiempo desligarse de las identidades que se crean alrededor de determinados sectores productivos y de los vínculos que se establecen. Vínculos que se establecen con las personas, con los espacios, con los vestigios físicos, las huellas físicas que dejan, pero sobre todo, y por la parte que más me interesa a mí, por los vestigios inmateriales, por las huellas no tangibles, ¿no? Y esto a mí me resulta muy interesante. Por ahí va el camino de lo que se está haciendo desde el punto de vista bibliográfico y de actualización historiográfica, porque paradójicamente, a pesar de que he hecho referencia a que no ha habido estudios sobre el proceso de desindustrialización en España, estudios que hayan tenido continuidad, lo que sí es cierto es que ha habido y hay bastante literatura sobre patrimonio industrial. Sobre patrimonio industrial que pone el foco, pone el interés sobre todo en los vestigios físicos, en el análisis, en el estudio de la huella material, el vestigio físico, y donde quizás los grandes ausentes, y esto es el tema para la reflexión, han sido las personas, los trabajadores y la impronta sociocultural, sin la que no se puede entender la propia huella física, el propio resto tangible, ¿no? Es por ello, y con esto ya iría terminando, que la irrupción en la agenda institucional de las políticas de transición justa y al calor de esas políticas de transición justa, el propio concepto, el propio desarrollo del concepto de transición justa, yo creo que está abriendo para los investigadores, para la agenda de la investigación social, de la investigación en humanidades, aspectos que ponen en primer término y por fin temas relacionados con la memoria, con la huella y la creación cultural, con la dimensión social del declive, que parecían no tener cabida en la bibliografía que se acercó, la escasa, insisto, bibliografía que se acercó al tema del proceso desindustrializador, ¿no?
y que en ese sentido está empezando a despertar interés académico. Un interés académico, y ya terminaría, con eslóganes tan sugerentes, tan interesantes y de tanto calado como que el patrimonio es un derecho o que la justicia transicional es memoria también. Pues con esto aquí lo dejaría. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Irene. Muy importante, y destaco de tu presentación esta interdisciplina que nos mueve a eliminar barreras disciplinares para realmente estar al servicio, ¿verdad? Y conectando con estas memorias sensibles de las metodologías usadas por Guy, cuán importante es el trabajo colaborativo y esto de generar puentes entre estas disciplinas que han estado por muchos años trabajando herméticamente en sí mismas, ¿no? Y bueno, dada esta interdisciplina, me doy pie para presentar a Andrés Torres, quien es arquitecto chileno, doctorando en Territorio, Espacio y Sociedad. Ha estado vinculado al desarrollo territorial local desde el ámbito educativo y patrimonial. Ha estado realizando proyectos de restauración de inmuebles patrimoniales desde un enfoque crítico y transformador, recuperando la memoria de los inmuebles junto y con los habitantes de cada localidad, en un afán de recuperar el patrimonio inmaterial en torno al construido. Su visión asume un importante foco en la vivienda social, con sus propios cuestionamientos estéticos y sociales de estos procesos de reconstrucción que particularmente en Chile se viven frecuentemente a propósito de las catástrofes naturales. Así que, sin más preámbulos, dejo con ustedes a Andrés Torres. Hola, ¿cómo están? Una alegría estar con ustedes. Yo, bueno, tengo una presentación que está más enfocada desde un estudio de caso. Se diferencia un poquito de lo que ya se ha presentado. Espero poder aportar. La presentación se titula Gobernanza de la Memoria y Derecho a la Ciudad en un contexto postindustrial, el caso de la ex maestranza ferroviaria San Eugenio en Santiago de Chile. Y esta investigación surge a partir de conversaciones con el arquitecto principal del proyecto que les voy a mostrar, que es el barrio Maestranza Ucamau, en el marco de entender la memoria o la transformación de esta, la memoria urbana, en un contexto postindustrial que tiene, esta memoria tiene incidencia política directa y sobre todo tiene incidencia en la democratización de la ciudad, en este caso de Santiago, capital de Chile, y una bajada muy concreta en cambios que se articulan a partir de este proyecto en la política urbana, ¿verdad? Chilena, ¿verdad? Particularmente en la modificación de estándares de la vivienda social en Chile. Por lo tanto, la idea de memoria tiene un correlato muy, muy concreto, muy tangible en el marco de esta presentación. La siguiente, por favor. Solo, sí, quisiera partir contextualizando, ¿verdad? Que, bueno, ustedes ven el mapa de Chile a la izquierda, luego a la derecha, no se ve muy bien, pero es el diagrama de la red ferroviaria, ¿verdad? Que estructuró la red ferroviaria nacional, ¿verdad? Hay que entender que en el siglo XIX, en parte de América Latina, el ferrocarril fue el principal medio de transporte de personas, de productos y materias primas, por lo tanto fue un gran agente industrializador, ¿no? En Chile, el tren funciona desde 1851, ¿verdad? Con el primer ramal en el norte de Chile, entre Copiapó y Caldera, a propósito de la industria salitrera, ¿verdad? Y luego, bueno, hay la siguiente imagen, por favor, una expansión hacia el sur, en donde básicamente en 1884 se instala la empresa de ferrocarriles del Estado, o sea, hay un proceso de estatización de toda la red ferroviaria que hasta ese momento estaba construida, ¿verdad? Y esta estatización también tiene un aspecto absolutamente político, porque desde eh, la, eh,
generación de esta red ferroviaria longitudinal, se empieza a ocupar el término de longitudinal, que alude también a la construcción del Estado chileno en su longitudinalidad, ¿verdad? O sea, también llegando al norte y al sur, ¿verdad? Y esta forma alargada, ¿verdad? Lo que hay también es un proceso de colonización, particularmente hacia el sur de Chile, en donde se entra a la Araucanía, ¿verdad? No es exagerado decir que Chile funcionó como país a través de la empresa de ferrocarriles del Estado. Si se fijan en la imagen de la derecha de esta diapositiva, hay una pequeña flecha roja que marca el centro neurálgico de la red ferroviaria chilena, que es la estación central, ¿verdad? La estación central que está ubicada en Santiago, ubicada exactamente en la principal avenida de Santiago. Por favor, la siguiente. La imagen de la derecha justamente muestra, ¿verdad? La estación central de Chile, ¿verdad? La estación central de Santiago. Y bueno, ya hay un par de imágenes que también aluden justamente a la imagen, a la construcción de la imagen de modernidad del naciente Estado chileno, ¿verdad? Incluyendo, como se ve en la imagen central, el vínculo del ferrocarril con los paisajes del sur. Por lo tanto, también ahí hay una construcción de un imaginario en torno al sur chileno, que es parte también del proceso de ocupación por parte del Estado chileno de estos territorios australes. La siguiente, por favor. Esta imagen es del año 73, ¿verdad? La siguiente, por favor. Y aquí en ella he marcado algunos hitos urbanos, ¿verdad? En la parte alta, la línea segmentada es justamente esta Alameda, ¿verdad? La principal avenida de Santiago y el centro de Chile, básicamente, ¿verdad? El punto cero a nivel nacional. El rectángulo amarillo muestra la estación central, ¿verdad? La línea segmentada que está a la derecha es la Panamericana, ¿verdad? Que va desde Alaska hasta la Patagonia, ¿no? Y en la parte inferior izquierda, el conjunto, perdón, lo que en ese momento era la Maestranza San Eugenio. Y en ese lugar es donde quiero centrar el desarrollo arquitectónico que alude, digamos, a la memoria, ¿no? Urbana en torno al ferrocarril. El conjunto Maestranza San Eugenio, ¿verdad? Era la principal maestranza ferroviaria a nivel nacional. La siguiente, por favor. Ahí hay una imagen del conjunto Maestranza, ¿verdad? Y en torno a ella, lo que hay es más allá, digamos, de la construcción industrial y del desarrollo industrial que genera, hay desde un punto de vista social, hay una construcción de una clase media asociada a ferrocarriles del Estado. O sea, el tren fue un símbolo de la clase media trabajadora, ¿verdad? En el caso chileno. La siguiente, por favor. En esta infografía ustedes verán que este recinto ferroviario estaba rodeado, bueno, de edificios industriales, pero también de poblaciones y de equipamiento social que justamente vinieron a reforzar el valor de lo social y de lo público en torno al ferrocarril, ¿verdad? Y esto se transformó, insisto, en un símbolo de la clase media trabajadora, lo cual vino a decaer, digamos, a partir de 1973 con el proceso de jibarización, producto de la llegada de la dictadura, ¿verdad? Cívico-militar, a partir del golpe de Estado del 1973, ¿verdad? Y el programa neoliberal de la dictadura, en donde básicamente hubo un proceso de privatización y de venta de activos de los bienes del Estado. La siguiente, por favor. En esta segunda parte quiero aludir muy brevemente a la población Los Nogales, que fue una población ubicada en las inmediaciones de la Maestranza San Eugenio, de pobladores sin hogar. El nombre si ustedes ven el logo, ¿verdad? Donde aparece la palabra Chuchunco. Chuchunco en la jerga chilena alude al lugar que es el extramuro, ¿verdad? A las barriadas que están fuera de la ciudad central, ¿verdad? Pero ya incorporan dentro de su imaginario residuos, ¿verdad? De ese pasado industrial.
La siguiente, por favor. Estos pobladores, sí, por favor, la siguiente. Estos pobladores, ¿verdad?, organizados, coincidieron con un proyecto académico, ¿verdad?, que está presentado aquí. Este es un proyecto de un taller de vivienda social que se generó en la Universidad Arcis, y a partir de ese momento, esas demandas, ¿verdad?, se ven materializadas en torno a esta propuesta arquitectónica de vivienda social, que justamente los estudiantes que generaron este proyecto pensaron en los terrenos de la ex maestranza San Eugenio. La siguiente, por favor. Sí, la siguiente. Este movimiento de pobladores, Ucamau, ¿verdad?, sistemáticamente presentaron sus demandas de manera pública y con protesta social, aludiendo no solamente al derecho de vivienda, el derecho de la vivienda propia, ¿verdad?, sino que también aludiendo a el imaginario, ¿verdad?, de la clase media chilena, justamente vinculada a estos terrenos industriales que posteriormente fueron, industriales de ferrocarriles, que posteriormente fueron utilizados. La siguiente, por favor. Podemos ir un poco más rápido. Aquí hay registro de Ucamau, ¿verdad? Cómo se fueron tomando la Alameda, que es la principal avenida, ya le he dicho, de Santiago. La siguiente, por favor. La maestranza San Eugenio para los pobladores y no para la inmobiliaria. Esto es muy significativo en el sentido de que ellos se plantean en contra de la política urbana de especulación inmobiliaria, ¿verdad? Y de la enajenación de activos para la venta a privados, que fue parte de las políticas de continuidad neoliberal una vez vuelta a la democracia en el año 1990 en Chile. Por favor, la siguiente. Y en el fondo ellos generaron, ya he dicho, sistemáticamente un proceso de protesta social, reivindicando su derecho a la vivienda. La siguiente, por favor. Ya está dicho, pobladores acá incluso tomándose la estación central, por lo tanto, el símbolo de lo público representado o encarnado en el ferrocarril chileno y aludiendo a esta memoria, ¿verdad?, de lo público, de lo social, de la clase media, fue un arma de lucha, fue simbólicamente muy potente para generar sus demandas. Por favor, la siguiente. Y lo cual eso se vio, en última instancia, se vio reflejado en un proceso de modificación de la política urbana nacional, ¿verdad? Y aquí se genera en el año 2010, ¿verdad?, la expropiación de parte de los terrenos de la maestranza San Eugenio, justamente para poder construir el proyecto Maestranza Ucamau. La siguiente. El proyecto de Maestranza Ucamau, la siguiente, si quieres, por favor. Lo que plantea en el marco de la memoria y de la reivindicación de estos bienes públicos, ¿verdad? Es el derecho a la ciudad, no solamente como la libertad individual para poder acceder a recursos urbanos, sino que como la producción del espacio, en clave de producción del espacio, como el derecho del habitante a cambiar sus condiciones de vida mediante cambios a la ciudad y de esta manera recuperarla como bien común, ¿verdad? Aquí ya se ve materializado arquitectónicamente y constructivamente el proyecto de Maestranza Ucamau, que está en los terrenos ubicado en los terrenos de la ex maestranza, ¿verdad? Luego de 10 años de lucha. Por favor, la siguiente. Ahí está, hay una perspectiva, ¿verdad?, del conjunto Maestranza Ucamau. Se ve, digamos, es interesante esta imagen porque se ve la relación con los vestigios del sistema ferroviario, digamos, de la maestranza, pero también con edificaciones que históricamente fueron parte, digamos, de los recintos que ocuparon los trabajadores ferroviarios, ¿verdad? Y que construyeron esta parte de la ciudad. Y creo que queda una más, me parece. Ahí está la entrevista a Cristian Castillo, que justamente en clave que es el arquitecto principal del proyecto. Aquí yo quiero hacer una referencia a lo que plantea Cristian en términos de que este proyecto tuvo 427 arquitectos, que son
las 427 familias, ¿verdad?, que habitan en este lugar. Y por lo tanto, aquí hubo un proceso de codiseño y por lo tanto de un diseño horizontal que también, desde el punto de vista de la política pública en torno a la vivienda social, es una innovación, absolutamente. Y la siguiente, por favor, para cerrar. Bueno, y el año 2021, el barrio Maestranza Ucamau obtuvo el premio Aporte Urbano como el mejor proyecto de integración social, justamente en torno no solamente a sus condiciones arquitectónicas, sino que a propósito también de todo el proceso histórico que llevaron adelante los habitantes de este sector. Eso es. Muchas gracias, Andrés. Maravillosos resultados pueden desencadenarse cuando hay una lucha, ¿verdad?, social, y cuando hay también una academia dispuesta y disponible para generar estos puentes de comunicación. En estas reflexiones que podemos ir ya luego conversando, me gustaría dar un poco este contexto del norte y sur global. Para eso quizás, Lu, nos puedas mostrar la presentación que preparé. Es básicamente comprender que nuestro sur global ha sido colonizado, ¿verdad? Y nuestras academias también. Por tanto, a veces hay conceptos que podemos comunicar, dialogar y entender desde el hemisferio norte, pero que la materialización y la concreción de estos conceptos en el hemisferio sur son completamente distintos e incluso muchas veces opuestos. Por lo tanto, en estas reflexiones teóricas, quiero realmente desafiar estos discursos hegemónicos en contextos postindustriales del sur global, no para rebatir lo que ya tenemos avanzado desde el hemisferio norte, sino más bien para precisar cuáles son aquellas diferencias en el proceso de la industrialización que se dieron en este hemisferio sur en contextos en donde el desarrollo y el progreso no fueron realmente una bandera de lucha social, sino que más bien un desafío de vida integrada y comunitaria en contextos naturales y que realmente ni siquiera en muchos lugares existía el concepto de agricultura, ¿no? de ruralidad. Entonces, seguimos en la presentación. Básicamente vamos a reconocer el patrimonio industrial latinoamericano desde un enfoque crítico y decolonial, cómo estos discursos hegemónicos y la idea de progreso se ven desafiados en contextos del hemisferio sur y cómo estas narrativas que provienen del arte desde una función más bien crítica pueden ir reconociendo estas memorias y estas formas de entender el pasado con estos contextos sociales, como lo vimos en la presentación de Andrés, ¿verdad?, en donde finalmente es la comunidad la que termina por levantar su propia ruta, dado que los contextos políticos no son quizás lo que realmente necesitamos. Y puede ser que también sea a propósito de que estamos utilizando las mismas políticas o nos estamos inspirando mucho en políticas públicas del hemisferio norte, cuando de pronto nuestra comunidad también tiene lineamientos y saberes que poder recuperar desde la memoria y no siempre desde estos discursos hegemónicos. Siguiente, por favor. Y si nos vamos a la industrialización, tenemos que en estos contextos naturales, sobre todo aquí en el sur de Chile y también en Argentina, ¿verdad?, en Sudáfrica, hay una economía que se está instalando y que no estaba en el imaginario propio de las comunidades que aquí habitaban previamente. Esto se da en inicios de esta colonización del hemisferio norte en nuestra
nuestro territorio principalmente del Imperio Español, ¿verdad?, que promueve no tan solo un cambio en quien domina, sino que también en un cambio del cotidiano, en un cambio de los paisajes, de los órdenes sociales, de las cosmogonías, de las religiones, de todos estos regímenes de memoria que de alguna manera van al olvido para instalarnos en esta potencial modernidad. Siguiente. Y entonces estos impactos que tuvo la industria en nuestros territorios del hemisferio sur tienen que ver con concretamente esta construcción de faenas industriales en contextos altamente naturales, estas construcciones de ciudades. El concepto de ciudad no estaba instalado previamente en la industria, sobre todo desde donde Andrés mostraba, ¿no?, desde el sur, donde inicia ferrocarriles para poder llevar materiales y transportar, pero el urbanismo como concepto no existía. Que era un desarrollo económico, que era el extractivismo. No había una conciencia ni en cosmogonía, ni en religión, ni en cotidiano por parte de los habitantes de estos territorios. Por lo tanto, este sistema mundo-periferia que Wellsteen presenta en sus análisis, ¿verdad?, sobre cómo la economía empieza a permear estos espacios sociales, es realmente interesante, donde se instala no un desarrollo, sino que va de la mano y en versos a una desigualdad y pobreza. Existen distintas esferas de la educación que empiezan a educar a esta gente, pero finalmente terminan disciplinándolas con ciertas ideas que deben de ser instaladas para realmente colonizar, ¿verdad?, y disciplinar en tanto esta idea de progreso, desarrollo y modernidad. Entonces, hay un cambio de un sistema político, otra palabra totalmente nueva en nuestros hemisferios, ¿verdad? Estas jerarquías sociales son totalmente trastocadas. No vamos a entrar en cosmogonías mapuches, ni mucho menos, pero sí entender que hubo una ruptura, un cambio importante, una transformación, que no vamos a catalogar ni de positiva ni de negativa, sino que hubo una transformación incluso en la unidad familiar. Siguiente. Comunidad primal en el entender de nuestras sociedades. Siguiente. Solo para graficar, este es uno de los sitios industriales primeros, ¿verdad?, primeros en construirse en el sur de Chile, en donde no existía ninguna industria. Todo el fierro, todo el material de construcción tuvo que ir consiguiéndose vía marítima. Incluso los dueños de esta industria pusieron dinero para la construcción de este ferrocarril hacia el sur para facilitar la construcción de sus faenas. Siguiente. Entonces, cuando nosotros pensamos en la noción del patrimonio industrial en Latinoamérica, ¿cómo podríamos incluso hacer estos estudios comparados? ¿Desde dónde entendemos nuestra industrialización, ¿no? ¿Cómo se dio en nuestros territorios? Esta particular cultura del trabajo no podemos homologarla 100% con las culturas del hemisferio norte. Esta cultura del trabajo trae consigo ya mucha desigualdad, como la veíamos en el proyecto de Maestranza Ucamau. Son personas que vinieron a trabajar, que no tenían un espacio urbano donde habitar y que comenzaron a construir sus propias ciudades y que luego de la desindustrialización, ¿verdad?, instalan este concepto de habitar y utilizan estas inmediaciones que quedaron baldías post golpe de Estado, ¿verdad? Inmediaciones industriales. Entonces, estas particulares formas de habitar y de construir el cotidiano no son las mismas. La transformación del paisaje y la contaminación tampoco son las mismas. Tenemos contextos completamente distintos en muchos aspectos. La explotación extractivista de los recursos naturales, si bien es cierto, el impulso de este extractivismo se dio en todas partes del mundo, el impacto medioambiental en
el hemisferio sur, a propósito de que no habían políticas medioambientales per se, digamos a priori, claramente dejó una devastación brutal, por decirlo suave, y que sigue, porque decimos desindustrialización, pero realmente hay una transformación de una industria a otra. Entonces hay ciertos elementos que debemos de tener cuidado al pensarlo, pero también hay esta solidaridad y estas fuerzas de trabajo que, si bien es cierto, también se comparten a lo largo del globo, nuestra solidaridad y fuerza de trabajo también alude a estas historias coloniales o precoloniales, a estas historias de despojo cultural que tuvo mucha gente y muchas comunidades en el hemisferio sur, a propósito de este sistema de colonización. Por lo tanto, en estos sistemas de colonización en donde hay una erradicación de cualquier tipo de identidad para la sobrevivencia, entendemos que los estudios culturales nos ayudan muchísimo para recuperar estas memorias. Siguiente. Entonces, la pregunta es, ¿desde dónde se construye esta narrativa del patrimonio industrial en Latinoamérica, pasado y presente, el enfoque crítico, la perspectiva de colonial, cómo se operacionaliza y desde dónde vamos a recuperar estas memorias? Siguiente. Hay ciertos giros epistemológicos que devienen de estas líneas decoloniales, ahí presento solo algunos de los grandes autores, ¿verdad?, que nos hacen pensar y repensar en estos conceptos, conceptos académicos, conceptos que tomamos prestados del hemisferio norte, pero cuando lo operacionalizamos, cuando lo ponemos al servicio de nuestra realidad, no siempre funcionan. Y por eso el giro es epistemológico, es repensar las ciencias humanas desde los distintos contextos globales. Siguiente. Hay aquí también una interesante análisis que hace Hansen y Bull, ¿verdad?, de estos regímenes de memoria, de cómo vamos construyendo post, ¿verdad?, esta instalación de el capitalismo y, en nuestro caso, el neoliberalismo, ¿no? Siguiente. Entonces, básicamente, pensar en las memorias o reconstruir o desafiar estos conceptos con esta sensibilidad a la diversidad que tenemos en nuestro globo es entender que cualquier proceso de construcción del pasado o reconstrucción o resignificación del pasado, debemos atender al qué, cómo y para quiénes. Por tanto, todas las ponencias de la mesa han sido muy claras en manifestar que debemos de estar al servicio de las personas, ¿verdad? De estar en esta interdisciplina, en esta community based, en estas metodologías de community based, ¿verdad? Y entonces, ¿seguimos? En esa dirección, considero que en esta nueva reconstrucción, tanto de conceptos como de el pasado en nuestras memorias, debemos de articular ciertos nodos de trabajo en donde el servicio público, en donde las políticas públicas deben también estar al servicio. Esta es una imagen que hicimos de un congreso internacional en Chile, en donde el que fue financiado por el gobierno regional, en donde pudimos trabajar colaborativamente con las comunidades y donde también emerge la necesidad de mostrar al mundo este poder que tienen nuestras comunidades del sur para resignificar las memorias y para generar las transformaciones, como en el caso de Ucamao. ¿Seguimos? La siguiente. Bueno, las resignificaciones del pasado, y por eso los estudios culturales son tan importantes en nuestros contextos, son resignificaciones desde las distintas artes, las que per se son interdisciplinarias. Vemos danza, pero hay
hay muchísimo más en esta investigación para lograr ciertas obras que conmemoran y van a valorar estas huellas intangibles que hablaba Irene, ¿verdad? En la actualidad. Siguiente. Tenemos un montón de edificios industriales, pero que efectivamente sin las comunidades siguen siendo ruinas. Entonces, siguiente, si las dotamos de arte, de resignificación, de memoria, de poesía, podemos volver a encontrarle un sentido y podemos desde ahí también ir levantando nuevas epistemologías de comprender este pasado para efectivamente reconocernos en este presente y en el futuro. ¿Seguimos? El articular el norte y el sur global. Aquí hay personas de distintas partes, Irene es entre ellos, y Andrés, ¿verdad? El comunicarnos, el conectar no tan solo desde el estudio, sino que también desde el terreno, desde el conocer las comunidades, desde el conocer los sitios industriales, conocer las realidades, ya genera un conocimiento situado en donde damos cuenta de que este giro epistemológico es real, es necesario para poder realmente entender y levantar nuevos conceptos que puedan realmente dar cuenta de las realidades que vivimos cada uno de quienes habitamos los distintos hemisferios. Acá no es luchar contra el norte porque en el sur tenemos devastación o pobreza. No, tiene que ver con entendernos desde nuestras propias realidades. ¿Y qué mejor que habitando nuestras propias realidades? Es decir, haciendo estos intercambios, ¿verdad? Siguiente. Otra ruina industrial. Siguiente. El que la comunidad esté presente y el que esté generando arte y el que esté resignificando todas estas huellas, que me gustó mucho, estas huellas intangibles, me gustó mucho tu concepto, Irene, creo que hace parte de la exigencia que tenemos que tener como academia, como intelectuales, si se quiere, para entender realmente desde dónde se está recuperando la memoria. Siguiente. ¿Cuáles son los discursos? ¿Cuáles son las narrativas que estos exmineros en una obra de teatro nos están manifestando? Siguiente. ¿Cuáles son los desafíos futuros que las nuevas generaciones están recuperando desde estos discursos, de estas narrativas artísticas? Siguiente. ¿Cómo recuperamos el pasado desde estas narrativas que pueden estar escritas, pueden estar grabadas en audios, en archivos orales, pero también pueden estar tejidas, como en esta arpillera? Esta arpillera es una manifestación que hacen las mujeres, más de 50 mujeres de Lota, para contar su historia desde la época mapuche, ¿verdad? Desde antes de la llegada de la colonización hasta nuestros días. También debo mencionar a Magdalena Novoa, una gran amiga y colega, ¿verdad?, que ha ido liderando este proyecto con el fin de también, con estas metodologías a base de las artes, también podemos recuperar ciertas narrativas y podemos ir desafiando epistemológicamente lo que nosotros tenemos en nuestro hemisferio sur. Siguiente. Bueno, básicamente las representaciones históricas y culturales tienen en nuestros contextos del hemisferio sur ciertas discordancias. No hay un discurso histórico oficial
que tenga realmente una homologación en la cultura. Por tanto, los estudios de la memoria abren un camino de puente para poder reconocer, ¿verdad?, estas nuevas perspectivas que nos sitúan en entender el pasado nuevamente, quizás desde cero. Estos planes de patrimonio crítico y cómo se van operacionalizando, como Guy nos mostró, ¿verdad?, en su ponencia, deben hacerse con las comunidades, es decir, así como el arquitecto Cristian, ¿verdad?, en Ucamau dice, aquí hubo tantas familias como arquitectos en el proyecto. Ya no somos expertos. Los expertos nos hacemos entre todos. Esta gestión del patrimonio industrial para promover un empoderamiento de las comunidades locales es quizás la ruta que tenemos para, incluso nosotros como académicos, la ruta para entender realmente este giro epistemológico, desde dónde estamos levantando nuestros conceptos. Y hay una perspectiva decolonial ya avanzada en el hemisferio sur que está siendo utilizada para entender estos procesos. Y creemos, al menos en mi caso, ¿verdad?, creo que estos patrimonios o estas formas de resignificar el pasado son una oportunidad para integrar estos enfoques colaborativos. Siguiente. Y bueno, cómo también estas nuevas narrativas pueden promover futuros mejores y que de alguna manera desafían estos discursos hegemónicos desde una perspectiva quizás más real o más cercana. Entonces, promover esta diversidad de voces y esta diversidad de narrativas desde la interdisciplina hace parte quizás del desafío que tenemos que asumir desde la academia, también desde el servicio público y también desde las comunidades. Eso es. Muchas gracias. Bien. Quizás para ir generando un diálogo, podríamos cada uno comentar alguna reflexión que haya emergido a partir de nuestras ponencias, ir viendo cómo... Irene. No, os decía que me han parecido súper interesantes todas las ponencias y quizás lo que me llama más la atención son dos aspectos que pusisteis de relieve, sobre todo Guillem y Esperanza, que tiene que ver con el papel de la creación cultural, que bueno, pues sí que es verdad que funciona, y a mí me interesa mucho escuchar las razones que puede haber en el trabajo tanto de Guy como de Esperanza en Sheffield o en la región del Biobío en Lota, sobre qué motivaciones están detrás de las creaciones culturales, y luego lo que tiene que ver sobre todo por contraposición a lo que yo creo que es la experiencia asturiana, que es la que mejor conozco, del rol del patrimonio. Porque ya os adelanto que en Asturias el patrimonio o la gestión patrimonial está un poco dislocada de lo que es la acción comunitaria. Y sin embargo tengo la impresión de que no se entiende el patrimonio en Lota, por ejemplo, sin el papel de la comunidad. Entonces son esos dos aspectos los que me interesaría comentar o destacar con vosotros y vosotras. El rol de la comunidad, ¿no? Ese es el gran, el fuerte de nuestra ponencia, de nuestra mesa. No sé, Guy, si quieres comentar. Sí, perdão. É o que me chama a atenção em estudar desculpa, em estudar a Sheffield, particularmente do ponto de vista das estratégias de construção de patrimônio, porque justamente a estratégia que foi construída, ela é a primeira que foi desenvolvida
efetivamente pela comunidade. E só depois ela foi adotada pelo poder público. Mas eu achei interessante também uma coisa que a Irene falou, que as desigualdades históricas elas se refletem também na identidade das comunidades. E essas desigualdades que existiam no tempo do trabalho, no tempo do funcionamento da indústria, elas voltam a se repetir na produção do patrimônio, muitas vezes. Porque muitas vezes acontece um processo de silenciamento da perspectiva dessas comunidades, dos trabalhadores, e aquilo que o Paul Ricoeur chamava de esquecimento ativo, né, em que se esquece ativamente as perspectivas dessas comunidades para privilegiar uma determinada visão. E eu não vejo, pelo menos hoje em dia, a minha visão está mudando muito em relação a preservação do patrimônio, sobretudo em áreas que são muito afetadas por dois processos. Um, a desindustrialização. E outro, como o caso de Sheffield, a gentrificação exacerbada das áreas industriais. Então, não há como controlar a narrativa, mais ou menos que esse giro epistemológico que a Esperança fala, não é como tomar controle da narrativa com que a partir de uma perspectiva decolonial, sem incluir aqueles que são mais afetados efetivamente por esses dois processos. E até porque esses dois processos podem acabar criando uma situação em que o patrimônio vira um monumento, e não um espaço de reflexão, de convívio, de participação efetivamente da comunidade. Así es. Quizás, Andrés, puedes, al ser un proyecto Ucamau, una materialización de esa forma de recuperar memoria, pero también espacio urbano, quizás también puedas darnos alguna perspectiva. Sí, yo estaba pensando en, bueno, lo que significa Ucamau, que es una palabra aymara que alude a así somos, ¿verdad? Así somos como en el reconocimiento, de las personas, ¿verdad? De su instalación en el mundo, pero que también, más allá de la palabra, tiene un vínculo con la realidad y con el mundo andino, que yo creo que también colocan sin necesariamente generar una narrativa decolonial, en sí mismo ya es decolonial cuando hablan del buen vivir, que es un contrapunto a la idea de modernidad o de desarrollo. El buen vivir es una cosmovisión, ¿no? Y esa cosmovisión, ¿verdad?, alude directamente a la diversidad cultural, natural y social, y ellos no están hablando de patrimonio necesariamente. Entonces, la idea del buen vivir, claro, tiene un correlato político, particularmente con el gobierno de Evo Morales en Bolivia, y desde ahí toda la generación del Estado plurinacional boliviano, pero más allá, digamos, de esa bajada política, insisto, hay un contrapunto a esta narrativa que, de alguna manera, y con esto quiero terminar, esta narrativa que asume la tecnología. Y la tecnología, el problema que tiene, según lo que plantea Heidegger, es que todo lo transforma en recurso. Entonces, bueno, pero este buen vivir no está hablando de los recursos, no está transformando todo en recursos, sino que básicamente está hablando de un equilibrio entre lo que llamamos naturaleza, o podemos entender como naturaleza, y las necesidades humanas. Con eso me quedo. Claro, ella es un poco esta propuesta de repensarnos, ¿no? De tener que desafiar no tan solo los discursos hegemónicos, sino que también a nosotros mismos todo el tiempo, porque esto sigue en transformación permanente, ¿no? Me gustaría que, para ir cerrando, en honor al tiempo,
podamos quizás, a partir de estas reflexiones, hacer una pregunta a cada uno para este cuarto ciclo iberoamericano de diálogos contemporáneos sobre historia, historiografía y memoria, que podamos, para que podamos gatillar como mesa de inicio a algunas otras reflexiones que puedan emerger de las ponencias que seguirán. Pues arranco yo, no sé si es muy del norte, pero sí que me podría parecer, muy del norte global, quiero decir, pero sí que me podría parecer interesante la cuestión de, ¿pueden ser operativos los principios que sustentan la transición justa en el sur global? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Cuánto tenemos que progresar? Y estoy siendo irónica con la utilización del término progreso. Esa sería la cuestión que yo plantearía. Gracias, Irene. Gui, ¿tienes por ahí alguna pregunta? Não sei se é uma pergunta ou se é um convite à reflexão. Uhum. Nós falamos muito de estudos comparativos entre o sul global e o norte global, mas quando nós analisamos o processo tanto de industrialização quanto de desindustrialização, eles têm particularidades muito evidentes em termos de industrialização. Ou seja, cada lugar se industrializou da sua forma, ao seu tempo. E o mesmo aconteceu na desindustrialização. No entanto, as semelhanças dos efeitos da desindustrialização são transversais, tanto no norte quanto no sul. Então, a minha pergunta é mais ou menos, como criar uma perspectiva global para entender essas consequências transversais? Muy buena pregunta. Nos toca trabajo para descubrir tanto. Andrés. Sí, tocando un poco de lo que plantea aquí, pero bueno, también irónicamente diciendo, no sé si estoy hablando desde el sur o desde el norte, porque eso ya también es un constructo, ¿no? ¿Verdad? El único límite que tengo claro ahora es el Tratado de Tordesillas y que, bueno, por lo tanto tú hablas en portugués y nosotros en español, digamos. Pero no obstante eso, y a pesar de eso, me gustaría pensar en este buen vivir en el norte. ¿Cuál sería este correlato? ¿Cómo entenderlo desde allá? Pensando particularmente en Europa y toda la diversidad que hay ahí. Creo que ese precepto de diversidad es muy indicativo y puede también aludir a una respuesta desde allá para la reflexión que surge desde acá, ¿no? Desde el mundo andino, en torno al buen vivir. Grandes desafíos. Muy bien. Y yo creo que para cerrar, creo que sería muy importante, más allá de buscar respuestas en estos futuros o pasados próximos, quizás ir un poco más lejos, hacia atrás, y ver qué respuestas dieron también estas distintas comunidades antiguas, antes de incluso nuestra era común, para ver cómo resolvían estos procesos sin tanta tecnología, ¿no? Quizás nos inspiren más de lo que conocemos hasta ahora. Así que quedan planteadas estas interrogantes, quedan planteadas estas reflexiones, y deseamos entonces que este cuarto ciclo iberoamericano de diálogos contemporáneos sobre el tema historia, historiografía y memoria sigan indagando en nuevas y diversas reflexiones desde la interdisciplina y desde el sentido crítico más profundo.